fortalecer los aprendizajes fundamentales. La Secretaría de Educación del Estado y el Instituto Natura México, del 21 al 23 pasados, capacitaron a docentes y directivos en el modelo de enseñanza de matemáticas PREST-MAP, desarrollado por expertos de Canadá y con éxito aprobado en países de Europa y América Latina. Como parte de la prueba piloto, que se aplicará en el ciclo escolar 2023-2024 a 2.177 estudiantes de primer año en escuelas del Sistema Educativo del Estado. La formación se realizó en el Centro de Desarrollo Educativo Inalámbrica, en el cual participaron 100 docentes y directores, de los cuales 90 son de 45 escuelas yucatecas y 10 de Nuevo León y Querétaro, donde también se firmó el convenio con el Instituto Natura México para recibir asesoría y apoyo pedagógico. En el estado, en 2022, se activó la primera etapa enfocada en lengua y este año la segunda fase se orienta a matemáticas, en ambos casos dirigido a estudiantes de los 3 primeros años de primaria. La directora del Instituto Natura México, Silvia Ojeda Espejel, aseguró que la suma de esfuerzos de gobierno y sociedad civil son la base para construir un mejor futuro para todos. Por eso, padres de familia, docentes y todos los actores involucrados en la educación de la niñez deben aportar lo mejor de sí para lograr cada vez mejores resultados. El director general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional informó que Yucatán se colocará a la vanguardia en la enseñanza de matemáticas, así como lo hace en lengua, para beneficiar a la niñez que más lo requiere, incentivar a otras escuelas a seguir su ejemplo, para contribuir a que los trayectos académicos sean exitosos en los próximos años. El modelo de enseñanza de matemáticas se desarrolló por la organización PREST de Quebec, Canadá, que se impartió con resultados exitosos en Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Panamá, República Dominicana, Rumania y Uruguay. Para la aplicación en México, PREST contará con el apoyo de Innovec, organización de la sociedad civil especializada en la enseñanza de la ciencia para estudiantes de primaria. Tele Yucatán te informa.